amigos del plástico de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Hoy os traigo el juego Underwater Cities, el último juego de Vladimir Suchý. Este juego, como ya había avanzado en el vídeo de Essen, creo que con este juego pues Vladimir Suchý ha dado un paso al frente y pues ha convertido o ha creado un juego de mayor calibre que todo lo que ha hecho hasta ahora, porque es un juego que crece en dificultad con respecto a la media de sus juegos, y también creo que crece en calidad sin duda alguna. Underwater Cities es un juego de 1 a 4 jugadores, también trae solitario, en el cual pues lo que vamos a hacer es básicamente construir una ciudad subacuática dentro, manejaremos nuestro tablero personal, y dentro de ese tablero personal vamos a construir una ciudad subacuática, ¿no? Es decir, no vamos a interferir dentro de lo que es las localizaciones con los demás jugadores, como podría ser a lo mejor un Terraforming Mars, donde tenemos un tablero central, ¿no? Lo comparo con el Terraforming, luego entenderéis por qué. Bueno, es un juego que principalmente tiene dos cosas. Tiene, por un lado, una colocación de trabajadores, tenemos 3 acciones por turno, y también tiene un motor de cartas en el cual pues vamos a ir bajando, jugando cartas, diferentes cartas que hay, y pues vamos a intentar combarlas de la mejor manera. Vienen creo que unas 220 cartas en el juego y eso es el motor principal. Cartas como colocación de trabajadores. Vamos a ver cómo funciona este Underwater Cities. Colocamos el tablero encima de la mesa. Dependiendo del número de jugadores, utilizaremos un lado u otro del tablero. Formamos una reserva con los recursos, con los túneles, con las ciudades simbióticas y no simbióticas, con los créditos, con las losetas que utilizaremos en nuestro tablero y con los edificios. Mezclamos el mazo de la era 3, de la era 2 y de la era 1 por separado, y el de la era 1 lo colocaremos en su espacio inicial. Colocamos el marcador de era en su espacio inicial, en el 1. Colocamos los marcadores de jugador en el espacio inicial del track de puntuación. En el caso de jugar con menos de 4 jugadores, no utilizaremos la loseta de copia de acciones. Si jugamos con 2 jugadores, solamente tendremos disponibles 7 ciudades simbióticas. Si jugamos con 3 jugadores, tendremos disponibles hasta 10 ciudades simbióticas. Barajamos el mazo de cartas especiales de coste 1 y 2, volteamos la primera y lo colocamos en su sitio. Barajamos el mazo de cartas especiales de coste 3 y rellenamos los 6 huecos disponibles que hay en el tablero. Las que nos sobran van directamente a la caja. Cada jugador tomará las 3 losetas de acción, su asistente personal, la hoja de puntuación de final de partida y una hoja informativa. También cada jugador recibirá un kelp, un plastiacero, 1 de ciencia y 2 créditos. Cogeremos el tablero de jugador y lo pondremos por el lado que solamente tiene una estrellita, que es el recomendable para las primeras partidas. Además, colocaremos en esta zona de aquí una ciudad no simbiótica. Sortearemos el orden de turno. En este caso, aleatoriamente, pues ha salido que el primero es el morado, segundo naranja, tercero el negro. En el orden completamente contrario haremos lo siguiente. El que sería el primero se va al espacio de su color. El siguiente se coloca en el espacio 4 y el siguiente se coloca en el espacio 3. Fijaros que el jugador negro recibirá un crédito extra antes de comenzar la partida. Por último, cada jugador recibirá 6 cartas de la era 1 y tendrá que descartar 3 para quedarse con esas 3 que será su mano inicial. Por último, reparte a cada jugador 2 losetas hexagonales de color azul y una de color marrón. Las azules las colocarás en los 2 lugares de arriba a la derecha y abajo a la izquierda, y completamente opuesto a tu ciudad colocarás la metrópolis de color marrón. Vamos a explicar cómo se juega un turno del juego. Para ello nos tenemos que fijar evidentemente en el orden de la ronda. Primero jugaría el
morado, luego el naranja, luego el negro. Imaginemos, por ejemplo, que juega el jugador morado. Para ello tiene que utilizar una de sus losetas de acción, recordad que hay 3, y aparte tiene que jugar una carta. Siempre es obligatorio loseta de acción más cartas de su mano, una exactamente. Imaginad, por ejemplo, que elige esta acción. Bien, además de realizar la acción propia, en el caso de que la carta coincida en color, este color que veis aquí, el de fondo, también realizaría la acción o, en este caso, lo que haría es coger la carta y ponerla en su zona de juego, ya que no es una carta instantánea. Así es como funciona principalmente, es decir, si usamos una carta que coincida en color, también la ejecutamos. Si no coincide en color, iría a descartes. Es decir, si el jugador morado elige la zona verde y yo juego esta carta, una roja, directamente lo que sucedería es que se va a descartes. Siempre que se juegue una carta que no coincide en color, siempre va a descartes, sea el tipo de carta que sea. Vamos a seguir viendo más ejemplos. En el caso de que el jugador morado se coloque aquí, además de hacer la acción, juega esta carta. Esta carta es una carta, como veis en el rayito, que es instantánea y que coincide en color. Como coincide en color, también voy a poder ejecutarla. Es importante decir que tanto el efecto de la carta como la acción se puede hacer en cualquier orden, pero no se puede partir la acción por la mitad, es decir, no se pueden intercalar. O bien haces primero esto y luego esto, o bien primero haces esto y luego esto. Es decir, podéis elegir el orden de desarrollo de las acciones. Siempre que ejecutemos una carta de efecto inmediato, como es el caso, haríamos esto que veis aquí. Luego explicaremos lo que hace cada una de las cosas, pero bueno, en este caso lo que haría es avanzar 2 en el track de iniciativa, en el track para luego reordenar el orden, y siempre las de efecto inmediato se van a ir a descartes. Aquí. Seguimos viendo más ejemplos. En el caso de que juegue una carta que coincida en color y que tenga el icono de los engranajes, lo que voy a hacer es añadirla a mi zona de juego al lado del tablero de jugador. Y lo que me hará esta carta es producir cuando lleguen las rondas, al final de la ronda 4, de la 7 y al final de la partida, en cada una de esas 3 rondas, lo que va a hacer es producirme. Así que la dejaré en mi zona de juego al lado de mi tablero. Siguiente ejemplo. Coincide en color y además es una carta A. Las cartas As luego hablaremos cómo funcionan, pero esta carta en concreto tampoco se va a ejecutar en el preciso instante en que la bajas, pero sí que va a ir también a tu zona de juego al lado del tablero y luego veremos cómo se ejecutan, que si os fijáis serán estas acciones que veis por ahí, que coincide con la A. También a la zona de juego. Sobra decir, evidentemente, que si está la acción ocupada por otro jugador, pues no vamos a poder hacerla. Solamente en el caso de 4 jugadores, cuando utilicemos la loseta de copiar, se va a poder copiar una acción que ya está usada. Seguimos con los ejemplos. El otro tipo de carta que nos queda es el de infinito. El de infinito sencillamente es que cuando lo juguemos, recordad, coincide en color, así que se ejecuta, la mandaremos a nuestra zona de juego y vamos a tener una habilidad constante durante toda la partida. Eso significa el infinito. En este caso dice, te cuesta un crédito menos pagar para usar una carta especial. Pues bien, ahí tenemos los iconos que, decir, lo de arriba es lo que hace la carta y, al igual que en el Terraforming Mars, por ejemplo, lo de abajo te explica lo que hacen los iconos. Pues esto también irá a nuestra zona de juego y a partir de ya tenemos esta habilidad disponible. Por último, nos quedaría hablar de las cartas especiales, que son estas que veis aquí, de coste 3, y estas que veis aquí, de coste 1 y 2. Veamos 2 ejemplos. Si yo quiero jugar una carta especial, voy a tener un coste de pago, que es este de aquí. Deberé de pagar un crédito para poder jugarla. En el caso de que yo juegue una carta especial pagando su coste, siempre se va a quedar al lado de mi tablero para saber las que he jugado a lo largo de la partida. En el caso de que juegue una carta especial y no coincida con mi color, se va a ir
al mismo mazo del que ha venido, en este caso a este de aquí, y no me voy a quedar con ella ni la voy a ejecutar. Si pago, la ejecuto y en el caso de que sea instantánea, pues la guardaré cerquita de mi tablero para saber que yo he jugado esta carta especial, porque hay algunas cartas que darán puntos al final de la partida en base a las cartas especiales que tenga jugadas. Y por último tenemos las cartas especiales, pero de coste 3. Si quiero jugarla, si juego esta acción con esta carta, la puedo ejecutar por ser del mismo color, pero debería de pagar 3 créditos para poder ejecutarla. Siempre que no pueda pagarla, lo que voy a hacer es directamente descartarla. Y se irá, si es el caso de las de coste 1 o 2, a este mazo. Si es el caso de las de coste 3, pues volverá a estas zonas. Ya que solamente hay 6 especiales de coste 3 a lo largo de la partida. No van a salir más. Vale, pues pagaría y en este caso tenemos un icono nuevo, que es el icono del cronómetro, ¿no? Parecido al cronómetro. Esto quiere decir que van a ser puntos para final de la partida. Que si os fijáis, también tendremos en nuestra metrópolis de color marrón ese icono arriba. Siempre que veáis ese icono significa puntos para el final de la partida. Pago y la llevo a mi zona de juego para que esto ya esté disponible, los puntos que voy a poder ganar cuando finalice la partida. Y eso es cómo funciona el turno de cada jugador. Primero iría el jugador morado, coloca y juega una carta. Luego iría el jugador naranja, coloca, juega una carta. Y luego iría el jugador negro, coloca y juega una carta. Al final del turno, después de hacer en cualquier orden la acción en la que te has colocado y la acción propia de la carta que coincide, repito, en cualquier orden porque es importante esto, lo único que te queda, lo último que te queda hacer es robar una carta más de la era correspondiente. Una vez que has robado una carta, deberías de tirarte del exceso que tengas en 3. Es decir, que si has acabado tu turno con 4 cartas de la era 1, deberás de deshacerte a descartes de una de esas 4 cartas. Y tienes tiempo para hacerlo hasta que te vuelva a tocar. Es decir, puedes ir pensándolo durante el resto del turno de los jugadores y cuando te toque, lo primero que haces es quitarte cartas hasta que tengas 3 para volver a comenzar un nuevo turno. Así es como funcionaría el turno de cada jugador. Y esto lo vamos a hacer 3 veces. 3 veces porque tenemos 1, 2 y 3 marcadores de acción. Es decir, haremos 3 acciones por ronda. Y recordad que el juego tiene 10 rondas hasta que se acabe la partida. Después de esas 10 rondas y de la última acción de producción, recordad que hay 3, se terminará la partida. Vamos a explicar lo que hace cada una de las acciones. Empezamos por la fila de acciones naranjas. En primer lugar, lo que tenemos es esta acción de aquí, que es muy sencilla. Ganaremos uno de los recursos que nos muestra la acción. Pasamos a esta de aquí. Con esta acción de aquí lo que podemos hacer es construir o 1 o 2 túneles en nuestro tablero personal. Si nos fijamos en nuestra hojita, veremos que para construir un túnel hay que pagar un plastiacero y un crédito. Así que si queremos construir 2, deberemos de pagar 2 plastiaceros y 2 créditos. Una vez pagado el coste, no tendré ningún problema en ir construyendo túneles a partir de mi ciudad inicial. Es decir, y siempre por el lado que no tiene la estrella. Podría sin ningún problema ir expandiéndome y construyendo túnel por todo mi mapeado. No hay ningún tipo de problema. E incluso podría venirme, por ejemplo, por aquí. El caso es que deberemos de comenzar a partir de nuestra ciudad inicial y así nos vamos a ir expandiendo. Esta es la manera principal que tiene, como en los juegos de trenes, para que os hagáis una idea, de ir expandiendo la red de nuestra ciudad. En el caso de que cuando construya un túnel tapara algún icono, pues automáticamente lo gano. Si tapo este icono de aquí, pues lo que haría es ganar 1 de ciencia. Si tapara este icono de aquí, por ejemplo, subiría 1 en el track. Así que deberéis de tener eso también en cuenta a la hora de construir los túneles. Continuamos con las acciones. Llegamos a esta de aquí. Esta de aquí nos dice que
podemos activar una carta de acción de las que tengamos en nuestra zona de juego y además podemos ganar una carta especial. Para ganar las cartas especiales es muy sencillo. O elegimos una de las 6 de coste 3 y la llevamos a nuestra mano, o bien cogemos esta que está en el mazo en la zona superior y que se muestra, o la tercera opción que tenemos es la siguiente: llevar la carta abajo del mazo, robar 3, elegir una de esas 3, quedarnos con una en la mano, llevar las otras 2 debajo del mazo y volver a tener una disponible en la parte superior del mazo. En cuanto a la acción, ¿qué significa esta? Pues significa lo siguiente: nosotros a lo largo de la partida vamos a poder tener hasta un máximo de 4 cartas de acción en nuestra zona de juego. Con esto podemos ejecutar una de ellas. Por ejemplo, si yo ejecuto esta de aquí, la tapeo y automáticamente gano lo que me ponga. En este caso robaría 2 cartas de Era del mazo y además cogería este recurso, el verde, que es el Kelp. Si evidentemente tengo una carta tapeada, no puedo activarla. Es decir, si tengo esta situación y hago esta acción, pues debería de elegir o esta, o esta, o esta carta. Se puede dar el caso, no mediante esta acción, pero se puede dar el caso de que ganemos una quinta carta de acción. En el caso de que ganemos una quinta carta de acción, pueden suceder 2 cosas. La primera, y es obligatoria, es que tenemos que echar una carta fuera para poder colocarla. Pero pueden pasar 2 diferentes situaciones. La primera, que si echamos esta carta que ya está gastada, tapeada, pues la mandamos fuera, sacaríamos la quinta carta, la que entra, y la colocaríamos aquí. Recordad, 4 máximo. Si lo que hacemos es echar a una de las cartas de acción que están preparadas de manera vertical, lo que hacemos es ganar una especie de bonus que no deja de ser lo que nos dice la carta. Es decir, si al colocar una quinta carta de acción echamos a esta, al estar preparada, no gastada como esta, ganamos automáticamente lo que nos dice. Es decir, es una especie de bonus doble, la echamos, pero sí que ganamos lo que nos da, que sería robar una carta, un crédito y uno de ciencia. Y aquí pues entraría la quinta carta que hemos metido, porque como máximo vamos a poder tener 4 cartas de acción. Llegamos a esta acción de aquí, que tiene 2 partes y tenemos que elegir una de ellas. La primera sería ganar 2 de ciencia. O bien podremos gastar hasta 3 marcadores de ciencia para realizar mejoras. De 1 a 3. Ahora vemos cómo funcionan las mejoras. Imaginemos que hemos gastado 3 recursos de ciencia para realizar 3 mejoras. Vamos a ver 3 diferentes ejemplos. En el caso de los túneles, la mejora es algo tan sencillo como darle la vuelta a uno de esos túneles y luego nos va a generar cada uno de ellos un punto de victoria. En cuanto a los edificios, vamos a poder mejorarles sencillamente colocando un segundo marcador encima de ellos. Aquí mejoraría este edificio de aquí y aquí mejoraría este edificio. Y en total ya tendría 1, 2 y las 3 mejoras que he comprado. Llegamos a la última acción de la línea naranja, que sería la de construir una ciudad, ya sea simbiótica o no, y además podemos construir un edificio. Nos vamos a la hoja informativa para ver lo que nos supone, el coste que nos supone construir primero una ciudad. En el caso de que sea no simbiótica, la cúpula blanca, nos costará esto que veis aquí. En el caso de que sea simbiótica, tendremos que pagar esto que veis aquí, los 5 recursos. En cuanto a los edificios, pues dependiendo de su color, nos costará o el kelp, o un crédito, o un plastiacero. Y en base a eso, pagaremos lo que queramos construir y podremos colocarlo en el mapa. La manera de construir las ciudades es muy sencilla. Solo tengo que fijarme dónde tengo mi red de túneles para poder optar a un sitio para colocar esa ciudad, ya sea la no simbiótica o la simbiótica. En esta situación solamente podría colocarla aquí porque me llega un túnel o aquí porque me llega un túnel. En ningún caso, por ejemplo, podría ponerla aquí porque no tengo túneles o en cualquiera de las distintas opciones que tiene el mapa. Es decir, mis 2 sitios posibles son estos 2.
Imaginemos que la coloco aquí. Perfecto. Después, en la acción recordad que también podía construir un edificio. Los edificios es algo parecido y funciona de la siguiente manera. Imaginad que decido construir el edificio amarillo. Pues tengo varias opciones donde hacerlo. Por ejemplo, en las ciudades que ya tengo construidas, podría construirlo aquí, 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 aquí o aquí. Fijaros que siempre tiene el mapa 3 zonas donde están disponibles para construir edificios, pero hay una que está reservada. Y en ese caso, estas reservadas solamente lo vais a poder hacer mediante una carta. En principio solo se puede construir en las 3. Vale, pues los edificios podría construirlo en estos 3, podría construirlo aquí o aquí. Pero también podría construirlo a distancia 1 de una ciudad donde es un espacio legal o disponible para poder construir una ciudad. Me explico. Si yo tengo un túnel donde ya puedo construir una ciudad, me habilita el juego para poder construir edificios, porque en un momento dado sí que voy a poder construir una ciudad ahí. Lo que ocurre que cuando llegue la ronda en la cual ganamos por edificios que van a producir ciertas cosas que todavía no hemos explicado, no se van a poder utilizar para esa producción. Así que mucho cuidado a la hora de construir los edificios fuera de una ciudad porque no van a producir. Y con esto acabaría la acción de las filas naranjas. Vamos ahora con las acciones de la fila roja. Empezamos por esta de aquí. En esta acción, bueno, es como un refrito de lo que ya hemos explicado anteriormente. Con lo de arriba ejecutamos una carta de acción. Luego, la parte de abajo nos dice lo siguiente. Vamos a construir una estructura, ya sea un edificio, ya sea amarillo, gris o verde. Y luego vamos a poder pagar 1 de ciencia para mejorar la estructura que acabamos de construir. De ahí lo de la mejora, este icono de mejora. En cualquier caso, si no construyes, siempre puedes pagar 1 de ciencia para mejorar una estructura diferente. Este de aquí es que construimos o 1 o 2 edificios, estructuras verdes. Esta acción de aquí es que podemos construir o un túnel, o una ciudad, o las dos cosas. En esta de aquí ganaríamos 2 plastiaceros y 1 de kelp. Y en estas de aquí lo que hacemos es poder construir 1 o 2 estructuras de color blanco. Pasamos a las acciones de la fila verde. En esta de aquí lo que hacemos es, imaginad por ejemplo que somos el jugador naranja, pues lo que hacemos es subir 2 en el track, pero en el track este que tenemos aquí. Al subir 2, 1 y 2, ganaremos automáticamente los recursos que nos muestran por dónde hemos pasado y a dónde hemos llegado. Es decir, ganaríamos un crédito y también un plastiacero. En el caso de que alguien quede encima de otro, siempre se considera que el primero, a efectos de reordenar el turno posteriormente, va a ser el que esté arriba. Recordad eso. En esta zona de aquí lo que hacemos es construir o 1 o 2 edificios de color amarillo. En esta de aquí o ganamos un kelp o construimos una ciudad, simbiótica o no. En esta de aquí lo que hacemos es o construir un túnel o bien robamos 2 cartas, ganamos un crédito y subimos 1 en el track. Y por último, en esta de aquí activamos una carta de acción y además ganaremos un plastiacero. Recordad que siempre que tapemos algo, ganamos lo que nos muestre. Recordad, aquí ganábamos 1 de ciencia, aquí subimos 1 en el turno. Si construimos una ciudad aquí, robamos una carta y subimos también 1 en el track del turno. Pero también tenéis que tener en cuenta que aquí también ganaríamos un plastiacero en el momento que conectemos las metrópolis que tenemos en nuestro tablero y tengan el rayito de instantáneo, también automáticamente al conectar ganaremos lo que nos ponga. En este caso ganaremos 2 unidades de biomasa y si conectamos por aquí, pues lo que conseguiremos es un punto de victoria y 4 créditos. En el caso de que conectemos la metrópolis de color marrón, fijaros que hay doble conexión aquí, si no construís las dos no vale, lo que hacemos es activar esas condiciones de fin de partida para puntuar. Cuando termine la ronda haremos lo siguiente, recuperaremos todos los marcadores de acción de los jugadores.
reordenamos el track del turno, fijándonos que el jugador que esté en primer lugar y en caso de empate el que esté más arriba será el primero. Es decir, esto se reordenará de la siguiente forma. Primero será el jugador naranja, luego irá el negro y luego el morado. Una vez hecho esto, los tres marcadores volverán cada uno a su color y su posición inicial. Por último, avanzamos el track de era una posición. En el caso de que cuando avancemos lleguemos a una zona de producción del icono del engranaje, significa que antes de la siguiente era va a haber una fase de producción. En el caso de que haya una producción, que hay 3 a lo largo de la partida, vamos a explicar cómo se desarrollaría esta parte de la misma. En primer lugar, nos vamos a la chuletilla, a la tarjeta de información, y vamos mirando lo que nos produce. Si os fijáis, la parte de la izquierda, esta que está en rojo, bueno, en morado, rojo-morado, sirve para ver los costes que tienen cuando construimos tanto edificios como ciudades. Pero la parte de la derecha, toda esta de aquí que está como en fondo dorado, sirve para ver lo que produce nuestros edificios. Y esto precisamente es el caso que nos ocupa ahora. Vamos a empezar por la columna de la izquierda. La columna de la izquierda, esta de aquí, hace referencia a edificios simples y un túnel normal. Sin embargo, esta de aquí hace referencia a los edificios mejorados, las estructuras mejoradas, o sea, las que hay 2, y el túnel que también está mejorado, que tiene la estrellita. Y esto de aquí hace referencia a si tenemos en una ciudad 2 dobles mejoras del mismo color. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora en nuestra ciudad, como veis aquí, que serían las verdes, ¿no? Empezamos. Vamos a ver lo que producen nuestras estructuras de color verde. ¿Tenemos alguna sencilla en el mapa? No tenemos ninguna. ¿Tenemos alguna doble? Sí, tenemos alguna doble, pero en una ciudad tenemos 2 dobles, es decir, nos olvidamos de esta de aquí. Vamos siempre a la mayor. La mayor sería esta pareja doble de verdes. Así que vemos lo que nos va a producir, que sería esto de aquí. Es decir, nos produciría 3 de kelp, 3 recursos de kelp y aparte 3 puntos de victoria. Pues nos la apuntamos y cogemos los recursos. Vamos con las amarillas. ¿Tenemos en nuestra zona algo amarillo? Pues sí. Tenemos en este caso esta de aquí. Pero como no tenemos una ciudad, no podemos producir. Y tenemos también estas de aquí, que es una doble, una mejorada. Así que nos vamos a la amarilla mejorada y ganamos un crédito y un marcador de biomasa. Continuamos. Vamos con las grises o blancas. Tenemos aquí una. Así que vemos lo que nos da una de color gris, que sería un marcador de ciencia. Perfecto, lo cogemos y ya está. Seguimos con los túneles. Pues buscamos. Vamos a tener túneles normales, que nos va a dar un crédito, pero los mejorados, aparte del crédito, nos darán un punto de victoria. Así que los contamos. Vamos a ver los que tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5 normales y 1 mejorado. Así que vamos a coger 6 créditos y nos apuntamos un punto de victoria. Y por último, continuamos con las ciudades. Nos fijamos que las ciudades normales no nos da nada, pero las simbióticas lo que nos va a dar son 2 cositas. Primero, nos da 2 puntos por cada ciudad simbiótica que tengamos. Ahora no tenemos ninguna ciudad simbiótica. Esto, por cierto, estaría mal. No tenemos ninguna ciudad simbiótica, así que no ganamos nada de puntos. Y lo que nos sale por aquí del engranaje quiere decir que si tenemos alguna ciudad o alguna metrópolis que tenga, o alguna carta incluso que tenga ese engranaje, es cuando vamos a producir. Es decir, es el momento de hacerlo ahora mismo. Por ejemplo, si tenemos esta carta que veis aquí, pues hacemos lo que nos pone. Vemos la explicación de abajo: durante la producción, uno de tus laboratorios, bla, 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 bla. Lo que sea, lo leemos y también lo ejecutamos. Es decir, que si encontramos un icono que tenga la producción, pues es el momento de hacerlo. Evidentemente, si tenemos alguna metrópolis que tenga el icono, que no es el caso, pues produciríamos en ese mismo instante. Todo esto va a ocurrir dentro de la producción. Además, pasamos ahora a la zona azul que viene aquí. Fijaros, la zona azul nos dice que si tenemos cartas que tenga
lo que os acabo de explicar, vaya, que tenga el engranaje, ganamos. Si tenemos metrópolis conectadas, también vamos a producir. Y ahora también, en esta zona B, nos dice que las cartas que tengamos de acción tumbadas, las preparamos y las colocamos de manera vertical. Es decir, las que tengamos agotadas, las ponemos de forma vertical y las preparamos. Por último, tenemos que hacer un pago, que es lo que nos dice en la C. Esto que veis aquí. Tenemos que hacer un pago. Por cada ciudad que tengamos, da igual como sea, de qué color sea, tenemos que pagar 1 de kelp. O sea, es la alimentación de nuestras ciudades. Vamos al mapa. Solamente tenemos una ciudad, así que deberíamos de pagar 1 kelp. ¿Qué significa lo siguiente? Pues que si no tenemos kelp, podemos pagar en biomasa. Y si no tenemos biomasa, perderemos 3 puntos de victoria por cada ciudad que no alimentemos. Y lo último que tenemos aquí en la chuleta informativa es que vamos a poder utilizar la biomasa de manera, pues como si fuera un comodín, para pagar el kelp y para pagar el plastiacero. Y con esto concluiría la parte de la producción. Por último, si hemos producido, pues avanzaríamos el marcador hacia la siguiente era. Por último, en los cambios de era también retiraríamos el mazo de la era actual y pondríamos el de la era siguiente. Y una vez hecho esto, cada jugador robaría 1, 2 y 3 cartas, que junto con las 3 que debe tener en la mano, tendría 6. Y ahora lo que hace es elegir, como al principio de la partida, solamente 3 de ellas para poder descartar las otras 3 y volver a empezar la era con 3 cartas en la mano. Vamos a explicar cómo funcionaría la puntuación final. Para ello nos ayudamos de la chuletilla que tenemos aquí. Y empezamos por el 1. El 1 hace referencia a las metrópolis, las marrones. Entonces, si hemos conseguido conectar nuestro tablero hasta llegar a la metrópolis, entonces podemos activar la puntuación. En este caso, esta loseta nos dice que por 8, 9 o 10 túneles conectados vamos a ganar puntos. Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10, así que ganaríamos 9 puntos. En segundo lugar, las cartas con las que tengamos este icono. Por ejemplo, esta de aquí. Si terminamos con esta carta jugada y pagada, porque había que, recordad, pagar para bajarla, podemos cambiar 15 créditos por 13 puntos. Pagamos los 15 créditos, ganamos 13 puntos. Y luego, el número 3 serían las ciudades, o sea, todo lo que he construido en mi ciudad. Empezamos. Una ciudad que esté conectada por túneles me da 2 puntos de victoria. Solo... Esto estaría mal, esto no podría estar aquí. Solo me daría 2 puntos de victoria. Es decir, en principio todas me dan 2 puntos de victoria. Pero si tengo diversidad de colores de estructuras construidos alrededor de ella, me van a dar más puntos. Ejemplo. Por ejemplo, esta de aquí, esta ciudad tiene 1, 2 y los 3 colores de edificios. Así que es la puntuación máxima, que sería 6 puntos de victoria. Esta de aquí es una ciudad con 2 colores diferentes de edificios, así que me va a dar 4 puntos. Esta de aquí tiene un color solamente, así que me da 3 puntos. Y esta de aquí lo mismo, solamente tiene un color que me daría otros 3 puntos. En el caso de que tuviera una ciudad sin edificios, pues me daría 2. Pasamos al 4. Todos los recursos que tengamos los convertimos en dinero, en créditos. Ya sea el kelp, la ciencia o el plastiacero. Lo pasamos a créditos. La biomasa se pasa a 2. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo 10 créditos al final de mi partida y una biomasa, pues cambio la biomasa por 2. Y me quedo con esos 12 créditos. Todo ese dinero lo convierto en puntos dividiéndolo entre 4. Es decir, cada 4 créditos, un punto de victoria. Como tengo 12, pues ganaría 3 puntos de victoria. Y sumado todo eso, el jugador con más puntos de victoria ganará la partida. Vamos ahora con las 2 variantes que trae el juego. La primera variante es la de el otro lado del tablero, donde lo único que se diferencia es que tenemos alguna cosita diferente, como por ejemplo, pues que tenemos sobrecostes en algunas posiciones en concreto, que vamos a tener que pagar si queremos construir, y también tenemos zonas que, pues, por ejemplo, nos producen el doble o nos van a dar puntos de victoria en producción. Eso es lo que tiene el otro tablero de jugador. Y aparte tenemos la variante de los contratos gubernamentales, que van a salir 3 en cada partida. Y son muy sencillos. En el momento que un jugador cumpla los requisitos que vienen en esta parte de aquí, por ejemplo, que alguien
haga 3 ciudades de las moradas, de las simbióticas, pues automáticamente gana esto, 4 puntos de victoria y un crédito, y esto desaparece. Alguien que construya 6 túneles, pues lo mismo, desaparece y tal. Se van reclamando a lo largo de la partida, es muy sencillo, son objetivos que ocurren durante la partida y solamente lo puede ganar un jugador. Bueno, pues así es como se juega a este Underwater Cities. Lo primero que hay que comentar, o lo primero que quiero comentar, es pues el tema de los materiales, que parece que ha habido mucha polémica con esto porque pues son bastante mejorables. El tablero de jugador es mejorable. Los setitas de acción puede haber sido otra cosa, algún trabajador, alguna figurita chula, es mejorable, sí. ¿Qué más cosas había por ahí? Pues las referencias del jugador también es como de papelillo, ¿no? También es mejorable. Vale. ¿Mejorable la edición? Por supuesto, es mejorable. ¿10 euros más había costado, había sido mejor? Por supuesto que sí. Y no habríamos tenido, pues, no habríamos tenido que hablar de los materiales, vale. Quitamos esto aparte porque el resto que viene a continuación es todo bueno. ¿Por qué es bueno? Pues porque las sensaciones que tiene este juego, a mí desde luego es, si no el que más, de los 2 o 3 más que más me ha gustado de todo lo que he probado de la hornada de Essen. Es ese tipo de juego que por un lado dices, vaya juego que se ha cascado el tío y no tiene ninguna cosa nueva, ninguna mecánica nueva, es decir, no hay que recurrir a mecánicas innovadoras del carajo o materiales impresionantes o llamativos, etcétera, etcétera, para crear un muy buen juego, como es este Underwater Cities. Realmente tiene una sencilla colocación de trabajadores con 12 acciones diferentes y luego bajar cartas, combarlas, etcétera, etcétera, y construir. Ganar puntos por construcciones, por variedad, por similitud, etcétera, etcétera. O sea, nada del otro mundo, pero que conjuntado e integrado hace que sea un juegazo como la copa de un pino. Comparaba antes con el Terraforming Mars porque es bastante comparable en cuanto a sensaciones de combar cartas, quitando el elemento draft. Quitando eso y quitando que no tenemos un tablero central donde nos peguemos a la hora de ocupar los sitios, lo tenemos en nuestro propio, pues hace que en sensaciones recuerde un poco al Terraforming Mars, pero que a la vez se separe de él porque no tiene ese draft y no tiene ese elemento interactivo dentro del mapa central a la hora de ocupar ciertas localizaciones. No obstante, me parecen dos juegazos, para mí los dos, imprescindibles en una ludoteca, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues tenemos también el tema del número de jugadores y del solitario, el modo solitario. El modo solitario funciona también con una norma muy sencilla. Sencillamente tienes que construir 7 ciudades y llegar a 100 puntos. O sea, son 2 requisitos, pero que es también chungo llegar a ello. O sea, no mejoras en puntuación, no compites contra un bot, pero esos 2 elementos, esos 2 requisitos, hace ya que luches y tengas la historieta de llegar para poder pues ganar la partida, por decirlo así, ¿no? Escala muy bien, escala a 2, 3 y 4 jugadores. Y es ese tipo de juego que en el momento que terminas quieres jugarlo otra vez. Y quieres volver a jugarlo para hacer esto de otra manera, para encararlo de otra manera, para hacer diferentes cosas de un montón de maneras diferentes. Hasta tal punto de que yo he jugado 3 partidas diferentes a 1, 2 y 3 jugadores en menos de 24 horas. O sea, y para nada se te hace pesado, cosa que con muchos otros juegos no te va a ocurrir esto, ¿no? ¿Qué más cosas? A ver, que tengo la chuleta aquí y no la veo. Nuevas mecánicas. Bla, bla, bla. Vale, es un juego pues que ocupa, también como a lo mejor parte más negativa, ocupa muchísimo espacio en la mesa. Si lo jugáis a 4 jugadores os vais a volver completamente locos. Y además yo creo que es un juego que tampoco lo veo para jugarlo a 4 jugadores. Yo lo jugaría como muchísimo a 3 y a lo mejor su mejor número es a 2 jugadores. Pero desde luego a falta igual de expansiones como podría ser el Terraforming Mars, es decir, es un juego que es muy expansionable. El Terraforming Mars creo que no sé cuántas hay ya, si hay 3 expansiones, 3 o 4, 3 o 4 expansiones ya tiene, pues esto es un juego que también es muy expansionable. En cualquier caso,
como digo, no lo jugaría a 4, lo dejaría máximo en 3, y sin duda alguna lo recomiendo muchísimo porque es un juego que me ha gustado mucho y de esos juegos que quieres jugarlo una vez que lo terminas, y pocos juegos hay de este tipo, ¿no? Os dejo con las valoraciones y os lo vuelvo a recomendar. Underwater Cities de Vladimir Suky, que va, sin duda alguna, hacia adelante, pega un hostiazo dentro de lo que es el mundo de los Eurogames, medios duretes, y recomendable sin ninguna duda, Underwater Cities. Os dejo con las valoraciones y nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking Five. Un saludo, chao.